Hola, mi querido y adorada gente, mis amigos, mis amigas, mi gente bella. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Carmen y este es el canal Mensajes de tu Ser Interno. Si realmente no has visto, nunca habías visto uno de estos videos, déjame decirte que son videos de mensajes de amor y desamor. Mensajes que vienen para ti con el propósito firme y decidido de ayudar. Muchísimas veces uno se encuentra a veces en encrucijadas y uno no sabe qué camino tomar, el A o el B, o irse hacia atrás o regresar. Pero no es que aquí te van a decir, toma este camino y hazlo, o toma este otro, sino te dan como más o menos luces para que tú tomes tus propias decisiones. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Si eres nuevo o nueva, por favor, dale también a la campanita para que te lleguen nuevos mensajes. Ahora fíjate tú, después de que lea este mensaje, que lea el mensaje, lo vamos a interpretar un poquito, a hablar un poquito, a tener nuestras opiniones. Y luego voy a leer las cartas. ¿Por qué leo las cartas? Porque más de uno estará pasando por esta situación. Entonces quiero ver a la larga qué puede suceder con esa persona por la cual, esa persona a la cual tú tienes en tu mente y por la cual estás pasando todo lo que estás pasando. Entonces fíjate tú lo que dice acá este mensaje. No lo podrás soportar. Te había pedido tiempo para pensar, pero no contaba con que no le esperarías. ¿Por qué? Porque se tardó, no se comunicó más. Sencillamente te pidió tiempo y se fue para el Cayotunay y más nunca se comunicó. Entonces, ¿qué pasó? Que diste todo por terminado. Ahora llora tu ausencia y rechazo. Y sales de esa relación que no te estaba dando seguridad. ¿Qué quería? Que esperaras ahí, que como la foto, esperando ahí como para tomar una foto, ¿o qué? Que estaba creyendo esa persona, que teníamos que esperar toda la vida por esa persona mismo que no se comunicaba. Cónchale, aquí hay una cosita, ¿no? Está bien, yo no voy a criticar y yo pienso que sí, que es necesario muchísimas veces antes de cometer una pifia, antes de cometer una deslealtad, antes de cometer una infidelidad, es preferible decir, mira, ¿sabes una cosa? Yo no me siento bien ahorita en la relación, algo me está pasando, no eres tú, soy yo, tal y qué sé yo, y yo me voy, como quien dice, me voy a desconfundir, me voy a desconfundir, me voy, dame un tiempo, me voy a ver qué es lo que pasa. Está bien, pero, cónchale, no sé, se tardó muchísimo esta persona. Quizás tiempo suficiente como para que tú empieces a entender que esta persona se fue para no volver. Y que tienes que hacer tu vida y que una cosa bien importante es no esperar por nadie. No tienes que esperar por nadie. Que nadie espere por ti, en todo caso. Pero tú no puedes estar esperando, pero por nadie. Deja que la vida siga, fluye con la vida y que en algún momento, en alguna parte, alguien se va a esperar por ti. Pero tú no tienes por qué esperar. Entonces, esta persona como que creía que tú ibas a esperar toda la vida, si era posible, sin ni siquiera un dejo de comunicación, sin siquiera una esperancita. Entonces, ¿qué te tocó hacer? Pues sencillamente cerrar comunicaciones definitivamente, cerrar bajar la Santa María, ponerle candado e irte. Entonces ahora esta persona llora tu ausencia y rechazo porque sales de esa relación que no te daba, pero lo que se llama, pero ni siquiera para un helado. Diste todo por terminado, definitivamente, o deberías de darlo por terminado en todo caso si ves que se tarda mucho, ¿verdad que sí? Hay personas que esperan y son 20 años y esperando. ¿Cómo la ves tú? ¿Tú crees que eso es justo para una persona que quiere a alguien esperar tantos años y que esa persona ni siquiera se digne a decir por lo menos, ¿sabes qué? No me esperes porque no voy a volver. Búscate a alguien porque ya yo no voy a volver. Por lo menos que le diga eso. Pero he sabido de casos de verdad, y esto no es hablando bla bla, esto es verdad.
gente que hasta tiene 20 años esperando a la persona y han perdido oportunidades, pero de oportunidades por estar esperando a esa persona. Y esa persona nada que llama, nada que se comunica, nada que dice nada. ¿Es justo eso? ¿Hay derecho a eso? Yo me pregunto. Voy a volver otra vez a leer el mensaje porque me gustó mucho. Tu ex está inconsolable. No lo podrá soportar. Te había pedido tiempo para pensar y no contaba con que no le esperarías más. Se tardó, no se comunicó más, diste todo por terminado. Ahora llora tu ausencia y rechazo. Eso es seguro. Y sales de esa relación que no te daba seguridad. Vamos a ver entonces qué te dicen las cartas. Es que hay alguno de ustedes que pueda estar pasando por esta situación. Quisiera yo saber, que alguien me escribe y me diga, sí, Carmen, yo estoy pasando por esta situación. Tengo 10 años esperando. O que me digan, mira, sí, tengo 5 meses esperando y nada que me llama, ni siquiera para decirme, no me esperes, por lo menos, aunque sea eso. Vamos a ver qué hay, cómo está la energía de esa persona que se acaba de ir o que se fue hace años y que para con respecto a ti, cómo está esa energía. Te lo voy a decir claritico. Vamos a ver. Esa persona tiene una gran fuerza de voluntad. Hay aquí una fuerza de voluntad bastante grande y de verdad que sí, mira, parece ser que fue una persona que quizás a lo mejor no, ¿cómo te digo? No me parece, no la veo como digna para volver otra vez a entrar en tu vida con todo lo que tú has pasado. Es mi opinión muy particular y es la opinión que estoy viendo que está haciéndome o me está dando el tarot. Porque estas dos cartas me están hablando mucho. Y mira esta, la otra carta que viene es cambio de ciclo. Esta persona definitivamente cambió su ciclo, ¿sabes? Cambió ese ciclo de vida definitivo. Lo que has hecho es que mira lo que, ¿por qué te digo? ¿Por qué te estoy diciendo que no, esa persona no es digna de ti, de que tú la esperes? Porque mira, esa persona lo que ha hecho es engancharte, esclavizarte a su espera. ¿Me explico acá? Entonces ha hecho eso, ha hecho su fuerza de voluntad por encima de todo, ha puesto su fuerza de voluntad por encima de todo, está haciendo un cambio de ciclo particular esa persona, pero no es capaz de por lo menos pronunciarse o decirte, ¿sabes qué? No me esperes más, déjalo así, ya no me esperes, ya no puedes esperarme más porque no voy a volver. Eso sería lo más digno, dentro de todo lo más digno. Porque es cierto, uno puede hartarse de una relación o decir, no sé qué me pasa, o me voy, quiero ver las cosas desde lejos, sí es cierto, pero una cosa es que la otra persona esté esperando o que esa persona te haya dicho, yo voy a volver, voy a esperar a descubrirme a mí mismo o a mí misma y luego voy a volver. Eso no se hace. Ok, ya se ve que esta persona de verdad no es digna de que tú puedas, como quien dice, esperarle por tanto tiempo. Sobre todo para aquellas relaciones que tienen tanto tiempo, vale, por el amor de Dios. Tantas cosas que pudiste haber desaprovechado en tu vida por estar esperando a este firifiri o a esta firifiri. Vamos a ver qué otra cosa hay. La energía de esa persona con la tuya. Esa persona rueda maravillosamente y tú sueltas. ¡Ja! Aquí es donde el indio, como quien dice, empezó a tirar flechas. Está tirando más flechas que un indio. Mira esto. Ahora resulta que esta persona definitivamente sí va a empezar a querer encaminarse porque ya está viendo que de verdad definitivamente le soltaste,
ya, o pasó el tiempo, qué sé yo qué, o le dieron las ganas de volver, y resulta que cuando estacionó el carro enfrente de tu casa se dio cuenta que aquí ya no está esta persona que yo estoy esperando, que yo estoy buscando, ya no está, desapareció de su vida, desapareciste de la vida de esa persona, energéticamente hablando, soltaste, sueltas aquí definitivamente, y se ve que hay de verdad un momento estático, como que todo queda así como en cámara lenta, como nada más analizando todo lo que pasó esta persona. Se quedó como con la boca abierta. No es posible que ahora esta persona ya no esté en donde yo la había dejado. Yo creía que esta persona iba a estar allí esperándome toda la vida y ahora resulta que ya no está. Entonces ahí es donde empieza Cristo a padecer. Sí que te lo digo. Entonces vamos a ver qué otra cosita hay. Veo que sí, que esa persona sí va a rodar a donde tú estás y también va a rodar feo como en el hipódromo, como los jinetes que ruedan cuando están en algunos caballos y caen y ruedan. Allá rodó, sí señor. Vamos a ver otra cosita por aquí. Qué horror. No digo yo, va a llegar cuando le dé la gana, cuando le dé la puntada, cuando quiere entrar en su zona de confort y tú vas a estar esperándole. Mira así. Todo nublado o toda nublada está porque no sabe dónde está. Y mira, está perdiendo todo, absolutamente todo lo que ganó. Y sí que te digo que ahora esta persona como que va a querer, ahora que tú pongas todo en orden, ahora sí va a querer a tomarte en cuenta, tú eres lo mejor, tú eres lo más importante, tú eres esto, yo me tardé porque yo no me hallaba, porque yo no me podía desconfundir, cualquier cantidad de cosas va a decir. Y mira, mucha, como quien dice, mucha lentitud, entra en un coma inducido esta persona, porque entra en shock. Mira, y aquí está el rey de bastos, queriendo volver a como de lugar, buscándote, llamándote, acosándote si se quiere, porque no contaba con que no le esperarías. Eso fue lo que pasó, energéticamente hablando, no le esperaste. Y esa persona estaba jurando que le ibas a esperar. ¿Te das cuenta cómo son los cambios? ¿Cómo viene todo? ¿Ah? Si tú desde el primer momento haces caída y mesa limpia, cierras todo, Santa María y todo, pasas candado, aquí no hay nadie, esa persona comienza a buscarte desesperadamente. Pero no le deja entender nunca a esa persona que tú estás esperando por ella, porque más se va a dar bomba, más se va a tardar. Porque, ¿para qué se va a venir corriendo si sabe que tú le estás esperando? Sigue gozando un pullero por ahí, sigue teniendo sus aventuras o teniendo, qué sé yo, experimentando o desconfundiéndose si se quiere y tú estás ahí esperando. Total, ¿para qué se va a tardar? ¿Para qué se va a apurar si tú le estás esperando? Pero que solamente se entere que tú estás saliendo con alguien más o que tienes ahora a alguien por allí para que tú veas cómo sale pero mandado y desmachetado y cuidado que si se resbala por ahí de lo rápido que va. Así son las cosas de la vida, mi querido amigo, mi querida amiga. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Ahí les estoy dejando yo esa lectura. Esta persona, si es cierto, de verdad va a caer en un letargo tremendo. Veo que hay algunos de ustedes que esto le va a pasar, esto le va a suceder o les está sucediendo y así mismo es. Y júralo que esa persona va a volver. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente bella. Los quiero un montón. Bye bye.